Hola, hola, Dios los bendiga, qué alegría poder saludarles. Soy el pastor Rubén Olasco y pues me da mucha alegría poder compartir todos estos mensajes con ustedes. Es muy urgente poder compartir el evangelio de Jesucristo en estos últimos días porque Cristo está a punto de venir. Entonces, si me quieres ayudar a compartir las buenas nuevas del evangelio, ponle un like a estos videos si te gustan y aparte, compárteselos a tus amigos, recomiéndaselos a tus amigos y de esa manera el nombre de Cristo pueda ser glorificado. Bueno, con eso en mente, vamos a escuchar palabra de Dios. Dios te bendiga. No me lo puede quitar. Muy bien, hermanos, miren, la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo número 8 de Primera de Corintios y allí los miembros de la iglesia de Corinto tenían una pregunta y la pregunta era que si se podían comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. ¿Se recuerdan? Y yo la otra semana, aunque el pasaje dice ídolos, yo cambié la palabra ídolos por demonios. Porque déjame decirte algo, un ídolo y un demonio, ya ni siquiera el demonio está atrás de los ídolos son demonios. Son demonios, ¿ok? Es por eso que nosotros estamos tan en contra de que en nuestras iglesias o edificios o en nuestras casas tener cualquier objeto o cualquier estatua o cualquier ídolo. Porque cuando tú metes esas cosas que un Buda, ay que mi virgencita, no, yo ya no creo en ella, pero mi tía cree en ella y pues aquí la tengo y pues, ¿verdad? No sabes lo que estás haciendo. No es virgencita, ni es santito, ni es un monito, es un demonio que has metido a tu casa. Y es por eso que te va como en feria y ni cuenta te das. Pero bueno, de eso hablamos la semana pasada. Entonces la pregunta fue, al apóstol Pablo, ¿podemos comer de la carne que fue sacrificada a los ídolos? ¿Se recuerdan? Entonces la respuesta de Pablo les dice, en primer lugar, sabemos que un ídolo o un demonio no es nada. Por lo tanto, ustedes tienen la libertad de comer toda la carne que ustedes quieran. Tenemos, eso es lo que es el cristianismo, libertad, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo les dice, pero esta respuesta no todos los hermanos la comprenden y la entienden y ni la aceptan tampoco. ¿Cómo que voy a estar comiendo carne si yo sé que esa carne fue sacrificada a los ídolos? Y no es algo que yo me estoy inventando, es algo que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, pero no todos tienen ese conocimiento. Entonces les dice, por amor a los hermanos más débiles en la fe, aunque para mí no es pecado comer carne, si para mi hermano es pecado comer carne, yo no voy a comer carne para no hacerlo caer a él. Es lo que dijo Pablo. Y a eso se le llama, a lo que les acabo de decir, a lo que el apóstol Pablo nos explicó en el capítulo 8, eso es lo que significa morir al yo, a mis propios deseos, a mis propios pensamientos y a mis propios gustos y a lo que yo pienso. ¿Sí? Por amor a otros, dice el apóstol Pablo, aunque a mí me gusta la carne, no la voy a probar, no la voy a comer. O sea, la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Eso fue en el capítulo 8 de Primera de Corintios. En el capítulo 9 de Corintios, ahora el apóstol Pablo, escúcheme, va a seguir con el mismo tema de la necesidad de ya no pensar tanto. Una vez que antes de venir a Cristo, tú y yo, el centro de nuestro universo éramos nosotros mismos. ¿Se recuerdan? El ego sentado en el trono de nuestro corazón. Todas nuestras conversaciones giraban alrededor de nuestra persona. ¿Sí?
Cuando nos metíamos en un negocio o platicábamos con una persona, queríamos ver a ver qué íbamos a ganar para nosotros, cuál era la ventaja que íbamos a tener. Pero ahora que venimos a Cristo, nosotros renunciamos a nuestros propios derechos. Ese es el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que significa que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ahí no está hablando literal, sino que está hablando espiritualmente de que cuando venimos a Cristo, morimos a nuestros deseos, morimos a nuestro pasado. Bueno, pues entonces, ahora en el capítulo 9, él se pone como ejemplo de lo que significa renunciar a los derechos de uno. Y fíjese lo que dice en el versículo 1 del capítulo 9, dice: ¿no soy yo apóstol? ¿Que no soy yo libre? No era esclavo, pero también en Cristo Jesús era libre. Y por si no me creen, les hace otra pregunta. Preguntas obvias que la respuesta se sabe, ¿no? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿Por qué hace esa pregunta Pablo? Porque uno de los requisitos en aquellos tiempos, escúcheme bien, para llegar a ser reconocido como un apóstol genuino, era que tú tenías que haber visto en persona al Señor Jesús. Por eso cuando muchos de ahorita de estos tiempos se levantan y dicen que son apóstoles, pero no han visto al Señor Jesús en persona, serán apóstoles en el sentido, porque la palabra apóstol significa ¿qué? Enviado, que han sido enviados a predicar el evangelio. En ese sentido sí, pero en el sentido de que vieron a Cristo resucitado físicamente, ya no hay. Entonces a Pablo le decían: tú no eres apóstol, tú eres un mentiroso, eres un pseudoapóstol. ¿Por qué? Porque supuestamente Pablo nunca había conocido a Jesús personalmente, sino solamente los 12. Pero Pablo les dice: yo vi al Señor en el camino a Damasco, se me apareció el Señor Jesús, hasta me caí, quedé ciego por 3 días. ¿Se recuerdan? Prueba de que de veras soy apóstol. Aquí lo dice: no he visto a Jesús el Señor nuestro. Pero por si no me creen todavía que soy apóstol, dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Y en el 2 les dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado vosotros sois en Cristo el Señor. O sea, si hay personas que dicen que yo no soy apóstol, miren los que se han convertido bajo mi ministerio. Miren las familias que han sido restauradas bajo mi ministerio, decía Pablo. Miren los drogadictos, para que me entienda, trasladarlo hasta, que han sido liberados por el ministerio de predicación que Dios me ha dado. Entonces, si no me creen que soy apóstol por ningún otro motivo, créanme por los resultados que están viendo, los frutos del ministerio, los cambios en las personas. Entonces, continúa en el versículo 3 y dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y entonces en el versículo 4 comienza a hablar de los derechos que un hombre de Dios tiene en Cristo Jesús. Y aquí comienza a mencionarlos en el versículo 4. Dice: ¿acaso no tenemos los apóstoles o los siervos de Dios? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Juzgue usted, ¿tenía derecho Pablo de comer y beber, así como ustedes y como yo comemos y bebemos? Pues la respuesta es obvia, sí. Versículo 5, continúa: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Usted sabe, como le he explicado anteriormente, que Pablo no tenía esposa. Ciertamente había sido casado, porque él dice que antes de venir a Cristo él fue fariseo de fariseos. Y para ser fariseo, uno de los requisitos era que tenías que estar casado con una mujer. Entonces, y como Pablo dice que él cumplió la ley al pie de la letra,
Él tuvo que estar casado. Entonces, no se sabe si se le murió la esposa y quedó viudo o lo abandonó porque se entregó por completo a Cristo. El precio que a veces tenemos que pagar por seguir a Cristo. Pero como él no tenía mujer, él dice, no tenemos derecho de tener una esposa como los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Aquí cuando dice hermanos del Señor, se está hablando a los hermanos de Jesucristo de sangre. Porque Jesucristo no fue el único hijo de José y María, sino que primero tuvieron a Cristo y Cristo fue producto directo del Espíritu Santo. Pero una vez que María tuvo a Jesucristo, la Biblia en Lucas nos dice claramente que José conoció a María. Y si la conoció, entonces ya no fue virgen. ¿Sí o no? Se le llama virgen porque fue virgen cuando tuvo Jesús, pero ya después ya no. Y tuvo hermanos, y hay pasajes en la Biblia donde se llaman los hermanos de Jesús por nombre. Están los nombres claramente allí. Entonces dice Pablo, ¿a poco yo no tengo derecho de tener esposa? Así como Cefas. Usted sabe que Cefas era Pablo, ¿no? Pedro. Lo que quiere decir que Pedro también tuvo su esposa. Tuvo que haber tenido esposa porque dice que su suegra de Pedro se le enfermó y tenía fiebre. Y ese pobre Pedro sí quería a su suegra, que le llevó al Señor Jesús para que se la sanase, ¿verdad? No es cierto ese chiste que por ahí dicen que Pedro lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque le sanó a la suegra. Pues muchos dicen, no, es que Pedro abandonó a su esposa. Eso no es el evangelio de abandonar a nuestras esposas. Pedro no la abandonó. Aquí dice que Cefas o Pedro tenía a su esposa. Que no se mencione ya en la Biblia es otra cosa. Pero ¿verdad que aquí dice? Y dice Pablo, aquellos van a evangelizar y vienen con su esposa. Y yo solito no tengo derecho a tener una mujer también. Dígame usted, ¿tenía derecho Pablo a tener esposa, sí o no? Y decía de que de las hermanas, de las solteras. Pues no tengo derecho yo a echarle ojito a una hermana que esté soltera. O sea, yo no estoy sacándolo de contexto ni de Biblia, así dice. Tenía derecho de enamorarse, ¿sí o no? Entonces aquí está hablando de sus derechos, de los derechos. Dice el 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar también? Ahora se va a meter, déjalo de las esposas, y se mete al trabajo. Dice, pues los únicos que trabajamos aquí en lo material es Bernabé y yo. Porque ni Pedro, ni los otros apóstoles trabajaban en lo material. Ellos se dedicaban de tiempo completo al ministerio. Pero Pablo, al principio de su ministerio, tuvo que trabajar con sus manos. Entonces él dice, oye, pues, ¿que no tengo derecho como los demás apóstoles también a no trabajar en lo material y estar dedicado 100% de tiempo completo al ministerio? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí tenía derecho a eso también. Y les da unos ejemplos. Primero comienza con el ejemplo militar, de los militares, y los pone a pensar un poquito. Les dice en el 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién? O sea, si alguien se mete a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Aéreas, él no se tiene que preocupar por la ropa. Ellos le van a dar su ropa y todo lo que él necesita, ¿sí o no? Amén. Dice que pues miren, los soldados no se preocupan por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Sus superiores les dan, como diciendo, pues yo estoy trabajando para Cristo, ¿por qué me tengo que preocupar? ¿Por qué irme a trabajar? Pero no solamente da de ejemplo las Fuerzas Armadas, sino también se mete a la agricultura. ¿Quién planta viña y no
come de su fruto. Yo tengo varios arbolitos en mi casa, allá en Riverside sí se pueden dar los árboles frutales. Tengo naranjos, tengo limas, tengo guayabas, tengo mísperos, tengo, a ver, ayúdeme, los que han ido, nopales, árboles, tengo, hasta se me olvida cuántas clases tengo. Y cuando tienen, limones también, y cuando los árboles tienen su fruto, ¿tengo derecho yo de comer de ellos, sí o no? Hasta ustedes, algunos de ustedes han sido bendecidos con naranjitas y todas esas cosas. Es lo que está diciendo. Sí, amén, higos. Dice Pablo, los que tienen sus arbolitos tienen derecho de comer. ¿Y cómo yo no, que trabajo para Cristo y para el Evangelio y no tengo derecho de comer? ¿Cómo que no? Y después les da otro ejemplo. Se va con los animalitos, dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Por ejemplo, ahí en mi casa ahorita hay chivas, hermano Luis. Y todos los días van y las ordeñan y se avientan su vaso de leche y nos dan y pues ellos toman. Y nosotros también. Bueno, a mí no me gusta tanto, pero ahí le doy con poquito chocolate. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y luego dice Pablo en el 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Ahora ya no solamente les da el ejemplo de los animalitos, de los árboles y de las fuerzas militares, sino que ahora se va a la palabra, se va a la ley. Y les dice en el versículo 9, ¿sí me están siguiendo, hermanos? Ok, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Ándele, más claro no se puede. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir su fruto. ¿A qué se refiere aquí, hermanos? Pues que los bueyes tanto trabajan los pobres que no los van a dejar comer de lo que esté allí. Serían unos miserables, ¿no? Los dueños de los bueyes, que no los dejen comer, ¿no? Que no los dejen participar de la misma comida. O los que trabajan en los árboles y piscando manzanas o aguacates o lo que sea. Pues que no tienen derecho de agarrarse una frutita por ahí. Estás piscando ciruelas y no puedes comerte una. Entonces dice que el que ara, el que trilla y el que siembra tiene esperanza de recibir fruto. Miren, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros obedecemos y hacemos buenas obras, lo tenemos que hacer por amor a Dios. Sin embargo, Dios es tan bueno y tan justo que aunque no lo merezcamos y no estemos esperando que Él nos dé porque nosotros lo servimos, Él siempre nos da a manos llenas. ¿Sí o no, hermanos? Y esa es la esperanza que tenemos que tener. Dice que el que trabaja tiene que tener esperanza de recibir. Y tú también, cuando ofrendas, cuando diezmas, cuando trabajas para el Señor, tienes que tener, ay, sí, el Señor me va a bendecir. Aunque no lo debes de hacer por eso. Lo debes de hacer por amor a Cristo y por amor a su obra. Pero al mismo tiempo tienes que entender con tu mente y con tu corazón que la palabra de Dios dice que cuando tú le das o trabajas para el Señor, Él no se queda con nada. Todo lo que sube tiene que bajar. Mire, subió, pero ¿qué? La ley de la gravedad. Todo lo que tú le das a Dios, tú le das con una cucharita, una miserable cucharita de esa sopera, y Él te regresa con una cuchara del Bobcat todo el tiempo. Aunque no esperamos eso, no lo hacemos por esas cosas, pero Él es tan bueno. Ay, yo si le contara lo que Él ha hecho por mí, no tuviera tiempo. Él ha sido tan, Dios mío. Hace años atrás
Yo tenía un estrés tan grande porque ya no podía ya no alcanzaba con los pagos de mi casa. Ya no podía con mi casa. Los pagos estaban demasiado altos. ¿Se recuerdan de la recesión que hubo en el 2011, 2012, algo así? Yo era uno de los que ya casi no podía. Y un día, así de la nada, mi banco que tiene mi préstamo, nomás me mandó una carta y me dijo: señor Rubén Olasco, le escribimos para decirle que usted califica para un perdón de su deuda de su casa de $75,000, $80,000, algo así. Ni me recuerdo. Si lo acepta, por favor, firme aquí, lleve este papel a un notario y nos lo tiene que regresar. Y me dieron la fecha. ¿Y ustedes creen que lo hice? Rápido lo hice. Pero que de la nada nomás el banco te escriba y te diga que te va a dar, que te va a perdonar casi $100,000. ¿Usted cree que eso es producto de la coincidencia? ¿O la obra maravillosa de un Dios que no se queda con nada? Pero no tenemos que servir a Dios para que me bendiga o para que me dé. ¿Sí me están siguiendo ese punto? Entonces Pablo está hablando de sus derechos, ¿verdad? No los he perdido, ¿verdad? Discúlpeme que a veces es difícil predicar versículo por versículo y que entiendan, ¿eh? Pero así pueden ustedes entender más todo el cuadro de lo que es la Biblia. ¿Sí? Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? ¿Entendieron? Dice Pablo, si yo les sirvo a ustedes, trabajo para ustedes, predicándoles y enseñándoles la palabra de Dios. Hermano, porque cuando se te enseña la palabra de Dios, prácticamente se te está entregando a ti y a tu familia en tus manos un tesoro que no tiene, que vale más que cualquier piedra de oro o de plata en este mundo. Porque cuando la persona capta el mensaje del evangelio de Jesucristo, la vida de esa persona es transformada y cambiada como nunca antes. Entonces Pablo les dice: yo que les estoy dando este tesoro de la palabra de Dios, no tengo derecho a recibir de ustedes lo material. No tengo derecho, Pablo decía, a que digan: pastor, apóstol Pablo, ahí le va un billetito de $20 para su gasolina. Ahí le va un billetito de no le estoy diciendo para que lo haga conmigo, porque luego, el pastor nos anda echando en directo. No. Yo no me ando con cosas. Se lo estoy diciendo porque, pues, para explicarles lo que la palabra de Dios enseña. Entonces dice Pablo otra vez: si sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿no tenemos derecho a recibir de ustedes lo material? Contéstenme, hermanos, ¿tiene derecho Pablo, sí o no? ¿Tienen derecho los ministros de Dios, sí o no? Y luego les da un ejemplo en el 12, les dice: si otros, porque había más apóstoles y más maestros, como ahorita hay muchos maestros y muchos pastores, ¿sí me está siguiendo? Dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea que a Pablo la iglesia de Corinto nunca le dio ni un 5. ¿Sabía usted eso? El pobre se la pasaba predicándoles y la gente no se preocupaba si tenía para comer o si tenía para la gasolina. No había carros en aquel tiempo, pero para que usted me entienda. No se preocupaban de si tenía para comprarse un traje, para mirarse bien cuando predicaba. No sé. De sus necesidades básicas de la vida. Y después vamos a aprender que nunca le ayudaron económicamente a Pablo. Sin embargo, a otros que venían, que no se las pasaba con ellos, que no les enseñaba, que cuando estaban enfermos, Pablo es el que iba a orar por ellos. Cuando se estaban agarrando del chongo con el esposo y la esposa, ahí estaba Pablo aconsejándolos, etc. Pero los otros que venían, sacaban la cartera y los dejaban pelones. Les daban todo a los demás. Eso estaba sucediendo aquí. Y por eso Pablo les dice una vez más en el 12: si otros participan de este derecho, o sea, de recibir.
finanzas sobre vosotros. Dice, ¿cuánto más yo? O sea, nosotros. Pero aquí es donde llego al punto que quería llegar. ¿Qué dice, hermanos? A ver, léalo en voz alta conmigo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Pablo tenía derechos de tener esposa, de ofrendas y de todo lo que hemos leído. Pero dice, porque como él ya se había entregado a Cristo, ya había muerto con Cristo y ya había renunciado a sus derechos, dice, pero no hemos usado de este derecho que legalmente le pertenecía, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Acaso no saben ustedes, versículo 13, que los que trabajan en las cosas sagradas, ya les va a decir más directo, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿No saben cuántas veces yo he escuchado personas que no saben ni de lo que hablan? ¿Y en qué trabaja el pastor? O personas que cuando hay que hacer un quehacer o ¿cómo se llama? Un mandado o algo. Oh, que el pastor vaya, al cabo no trabaja. En la congregación, enfrente de mí lo han dicho. Que el pastor vaya, al cabo no trabaja. Pregunta, el hecho de que no trabaje como tú, pegando ladrillos, o haciendo una yarda, o cualquier otra cosa, ¿significa que lo que estoy haciendo no es trabajo? ¿Usted piensa que es muy fácil predicar en la mañana y después predicar en la tarde consecutivamente y tener el cuidado de darle alimento nutritivo a la congregación? No cualquier comidilla así que los haga gritar y amén. No, que se vayan a la casa y que se vayan alimentados y nutridos con la palabra de Dios. Quizás no están aquí gritando y amén y aleluya, pero se están yendo alimentados. Y déjame decirte que esta palabra que tú recibes, quizás ahorita tú dices, bueno, pues sí, pero Dios no se equivoca. Mucho de esto lo vas a necesitar esta semana. Y cuando estés trabajando, o cuando estés en el freeway, o cuando estés metido en esa situación, esta palabra es la que te va a sacar avante. Y entonces Pablo, claro, los que comen del templo, los que trabajan en las cosas sagradas deben de comer del templo, y los que sirven al altar, del altar participan. Y luego dice, y eso no es idea mía, sino que fue orden directa del mero mero. ¿Quién es el mero mero, mamá Cheva? Jesucristo. Versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Ay, pues ese pastor no nomás predica, no hace nada. No, yo o cualquier otro pastor, ¿no? No tiene otro trabajo y tiene su casa y su carro y comida. Y dice Pablo, ¿no tenemos derecho nosotros de eso? No debemos de tener esperanza. Si el que planta un árbol, pues va a comer del fruto. Y nosotros no podemos recibir lo material. Está hablando de lo material el apóstol Pablo, de las personas que uno ministra. Aunque no he usado de este derecho, dice Pablo. Pero les tenía que decir. Los veo muy pensativos. ¿Les saco una foto? ¿Les saco una foto? Que la palabra de Dios llega, ¿verdad? A los corazones. Así también lo ordenó el Señor. Ya cuando el Señor lo ordena, miren, como un boxeador que peleó hace poquito y cuando ganó le hizo. Así cuando usted ve aquí que dice, así lo ordenó el Señor, mira, no digas nada. Pero cállate, es que dijo el Señor, ¿sí o no? Así lo ordenó el Señor. 14, a los que anuncian el evangelio, que viven del evangelio. 5, pero otra vez dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco, ahí está, ni tampoco lo estoy escribiendo para que se haga así conmigo.
Porque ahorita que yo les dije, no, pues es que a mí nunca vienen ahí le va, pastor, un dinerito o algo. Es un ejemplo solamente. Y Pablo dice, no vayan a pensar que los estoy escribiendo esto para que me den. Porque no era su corazón. Dice, no estoy escribiendo esto para que así hagan conmigo. Fíjese Pablo, dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no lo anuncio por dinero, decía Pablo. Así como ningún predicador lo tiene que hacer por dinero. Imagínense qué miserable de mí si yo viniera desde Riverside nomás esperando a ver qué le saco al hermano Luis. A ver cuánta plata le saco a mamá Lupe. Imagínense qué miserable de mí. Y dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, versículo 16, no tengo por qué presumir o por qué gloriarme, porque es una necesidad de que yo tengo que predicar el evangelio. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Se fijan lo que dijo Pablo? Ay de mí si no predicar el evangelio. Y yo digo lo mismo, hermanos. Me den o no me den, tenga o no tenga, yo tengo que predicar el evangelio. Porque Cristo me ha llamado a predicar el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio es la única palabra que puede transformar la vida de las personas. De ahí la importancia de que cuando venimos detrás de un púlpito, de predicar no mis propias ideas, ni mis propios conceptos, ni lo que yo pienso que está bien, eso sale sobrando. Yo tengo que pararme aquí detrás de este púlpito para no hacerles perder su tiempo a ustedes, hermanos. Todavía tenemos el servicio a las 3 de la tarde, hermano Luis. ¿Y los voy a hacer perder el tiempo predicándoles ideas y conceptos míos? No, tengo que predicarles el evangelio de Jesucristo para que ustedes vayan a sus casas y digan, valió la pena, aprendimos, recibimos la nutrición de la palabra de Dios. Que eso es lo que nos va a hacer crecer, eso es lo que nos va a hacer seguir adelante en las pruebas y en las luchas, es lo que nos va a sostener el mensaje del evangelio de la palabra de Jesucristo. Yo no quiero hacerles perder el tiempo, hermanos, ni yo quiero perder el tiempo tampoco. Y para no perderlo hay que predicar el evangelio. Ay de mí si no anunciar el evangelio que puede llevar a las personas al cielo. Por lo cual, versículo 17, ¿sí están conmigo todavía? Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Hay personas que predican de buena voluntad, pero hay otros que no. Porque dice, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hay muchas personas que predican el evangelio no de buena voluntad. Lo hacen por dinero, lo hacen por fama, lo hacen por cualquier otro motivo, pero no lo hacen, pero de cualquier manera predican. Entonces fija cómo el apóstol Pablo primero dice, mira, por amor a los hermanos más débiles, aunque me gusta la carne, no lo voy a comer. Y ustedes deben de hacer lo mismo. Y después se da el mismo como ejemplo. Y les empieza a nombrar un montón de derechos que él tenía como apóstol, como siervo de Jesucristo. Pero dice, por amor a Cristo y porque he muerto al yo, no voy a usar de esos derechos. Con tal de alcanzar almas para Cristo. Ese Pablo sí tenía amor a las almas. Con tal de alcanzar almas que se están yendo al infierno y traerlos a los pies de Jesucristo. Si tengo que renunciar a los derechos que yo tenga, lo voy a hacer por amor a Cristo y por amor a las personas. Y hermanos, nosotros somos una generación, una cultura que vivimos aquí en Estados Unidos, donde si algo tenemos es que estamos llenos de egoísmo, de orgullo. Y solamente pienso en mí, en mi bienestar, en mis derechos. Y el Espíritu Santo nos está recordando en esta tarde que nosotros tenemos que aprender a morir al yo. Para que una semilla crezca, se convierta en un árbol y dé mucho fruto, esa semilla primero tiene que morir.
cuando cae en tierra y es enterrada. ¿Sí o no? Para que Jesucristo diera mucho fruto y te salvara a ti y me salvara a mí, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que morir. Y el mensaje es claro. Tuvo que morir a sus derechos de hijo de Dios. ¿A poco él no podía mandar un ángel solamente que viniera para que lo defendiera? ¿Sí o no? Pero no usó de sus derechos. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a su Padre, por amor a su obra. De la misma manera, hermanos amados, nosotros tenemos que aprender a morir al yo, a renunciar a nuestros propios derechos para servir a otros, para amar a otros. Pero si ni siquiera puedes perdonar al que te ofendió. ¿Y sabes por qué no puedes perdonar a los que te ofendieron? Ay, que me dijo, ay, que me hizo, ay, que para allá y para acá. Y lo malo es que aquellos ni siquiera son cristianos. El problema dentro de la iglesia cristiana es que no hemos aprendido o no hemos muerto al yo. Que mire, muchas veces los de aquí de la iglesia, en lugar de ser luz en medio de las tinieblas, ¿qué significa eso? Que los que están en la oscuridad allá en el mundo tienen que ver que nosotros somos diferentes, que nosotros vivimos diferentes, que nosotros tenemos una actitud diferente a la de ellos. Y que cuando alguien nos ofende, nosotros vamos a perdonar así como Cristo perdonó. Pero ahora lo terrible es que dentro de la iglesia existe un montón de cristianos bien ofendidos y bien enojados, hermanos, no solamente con gente de la misma iglesia, pero con gente de allá de fuera que ni siquiera conoce de Cristo, con familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Estás igual o peor que ellos porque ellos no conocen, pero tú sí conoces. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque no has muerto al yo, porque solamente tienes una religión. Pero no has entendido que esto no es una religión, sino que es una relación íntima con Cristo. Y para que el cristianismo te funcione, te tienes que olvidar del yo, de ti, de tus deseos, de tus derechos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ojalá y estén entendiendo este mensaje que es de vital importancia. Entonces Pablo dice, yo he renunciado a todos mis derechos. Porque dice el versículo 18, ya voy a terminar, ¿Cuál pues es mi premio? ¿Sí o no? O mi galardón. Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él predicaba gratuitamente el evangelio. Ahora existe un montón de apóstoles, maestros y pastores que cobran por traerte la palabra. Hermanos, no seamos tontitos, por favor. Si Pablo dice que el evangelio no se debe de cobrar, ¿por qué estamos pagando nosotros para escuchar la palabra de Dios? Dice, yo entregué gratuitamente el evangelio de Jesucristo. Versículo 19 dice, por lo cual, siendo libre, Pablo, libre de todos, versículo 19, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Esto no quiere decir que ya vamos a estar como los judíos nosotros con nuestro gorrito aquí y orando como ellos oran y practicando las fiestas de los judíos. Eso no es lo que quiere decir. Pablo lo hacía porque él era judío y para ganarse a los judíos pues tenía que actuar como los judíos, guardar el sábado y hacer todas esas cosas. Pero dice, yo renuncio a mis derechos para ganar almas a Cristo. Y dice 20, me hago a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Fíjese, para ganar a los que están sin ley. Y aquí resumen el 22, léanlo conmigo, no se me distraigan, Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles.
A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Por qué renunciaba a sus derechos? Porque ella no pensaba en él mismo, por amor a Cristo y por amor a la gente, por amor a los perdidos. Se hacía de todo a todos. No vaya a malinterpretar este versículo y hacerle como un amigo que yo tenía que decía, pues es que para ganar a los cholos, yo me voy a hacer cholo también. No, no inventes, está sacando fuera de contexto lo que Pablo estaba diciendo. Él no practicaba el pecado para ganarse, porque hay unos que dicen, ¿sabes qué? Me voy a echar una chelita con mi compadre para ganármelo para Cristo. ¿Qué te lo vas a andar ganando para Cristo ni que 8 cuartos? Te lo vas a ganar para Cristo cuando te invitan a bailar, cuando te invitan a tomar y cuando te invitan a hacer todas esas cosas. Tú dices, no gracias, yo no lo hago. ¿Por qué? Te lo prohíben en tu iglesia. Nadie me prohíbe nada, pero no lo hago por amor a Cristo. Porque fuera un ingrato, después de que vertió su sangre, después de que murió en la cruz para salvarme, para limpiarme, y yo lo voy a traicionar por una mugrosa botella de cerveza. Por mover el bote y luego no lo pongo ahí nomás yo solito, sino lo pongo en Instagram y en Facebook para que tontote, para que todo el mundo lo vea. Y no estoy enojado, o tontota, según sea el caso. Entonces me hago de todos para salvar a algunos. Y esto hago, versículo 23, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, ¿por qué Pablo renunciaba a sus derechos? Por salvar almas. Por salvar almas y por amor a Cristo. Y en segundo lugar, versículo 24, renunciaba a sus derechos porque él sabía que al renunciar a sus derechos aquí en la tierra, él iba a ganar un premio allá en el cielo. Nada tonto. Sígame por favor con cuidado, que ya casi nos vamos a casa. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Renuncia a tus derechos. Renuncia al yo. Dile no al ego, al orgullo. Eso es lo que significa correr. Usted ha leído mucho este versículo, pero no sabíamos lo que significaba. Y no estás compitiendo contra otro hermano que va corriendo a un lado de ti, ni con el hermano que va ahí atrás, ni con el hermano que va adelante. Estás compitiendo contra ti mismo. Contra la carne, contra el yo que no te quiere dejar. Y para que puedas correr esta carrera, te tienes que despojar de tus propios pensamientos, de tus propias ideas, de pecados, del yo, de esto y de aquello. Todo aquel, versículo 25, que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, un laurel, de hojas de laurel. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo, versículo 26, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, el boxeo, ¿verdad? Sino que golpeo mi cuerpo. ¿Se fija cómo está todo bajo contexto? ¿Golpeo qué? De aquí sacaron unas personas para irse a la villa allá en México, de rodillas, sangrando y dándose de chicotazos en la espalda, creyendo que de esa manera van a quedar bien con Dios, van a agradar a Dios. Jesucristo ya hizo el sacrificio de su cuerpo en la cruz del Calvario para que tú ya no tengas que hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que golpeo mi cuerpo? Dice que golpear el cuerpo significa ponerlo bajo servidumbre. O sea, que antes de venir a Cristo, ¿quién mandaba en tu vida? El yo, la carne, el diablo, pero más que nada el yo, porque nos gusta mucho echarle la culpa al diablo. Y muchas veces somos nosotros, ¿verdad? No vine a echarle flores al diablo, pero muchas veces él dice, ay, Dios, pues yo ni siquiera metí las manos. Él solito se metió al adulterio. Él solito se emborrachó. Muchas veces él ni necesita que hacer nada. Entonces, el que mandaba era la carne, era
el yo. Ahora Pablo dice, tienes que correr para que esta carnita se dé cuenta que no es la que manda y que ya no se va a hacer lo que esta carne quiere hacer. Pero ahora ya no manda la carne. Ahora el que manda es Jesucristo a través de tu espíritu. Yo sé que esto fue mucha información, hermanos, pero se los traté de dar con el contexto para que entiendan lo que Pablo quiso decir cuando escribió todas estas cosas. En primer lugar dice, yo renuncio a mis derechos que tengo en el evangelio por amor a Cristo y por amor a ustedes, por amor a las almas. Y en segundo lugar, porque yo sé que un día el Señor allá en el cielo me va a recompensar y me va a dar la corona de la vida. Muchas gracias por haber escuchado esta palabra. Estoy bien seguro que fue de Dios, y porque fue de Dios, fue de bendición para su vida. Si así fue, por favor, déjenos en los comentarios allí algún comentario en el espacio de comentarios, que yo quiero saber de usted, orar por ustedes. Y si alguna persona fue tocada por este mensaje, entonces déjeme orar por usted rápidamente. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo oro que tú bendigas a estas personas que han escuchado esta palabra y que a través de ella sus vidas puedan ser bendecidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Dios los bendiga entonces y muchas gracias por su sintonía. Bendiciones.